Hola, hola iglesia, ¿cómo están? Buenas noches. Dios les bendice, espero que todavía haya alguien por aquí para poder compartir este tiempo devocional. Bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Haya alguien por aquí? Bendiciones a cada uno. Listo. Bendiciones. ¿Cómo están? Espero que todavía haya alguien que nos acompañe aún en este en vivo, ¿verdad? Porque yo sé que ya alguien está descansando, porque pues obviamente el en vivo se transmite ahorita en la noche. Por ahí tuvimos algunos pequeños inconvenientes para poder transmitirlo antes, que ha sido obviamente parte de nuestro propósito en este tiempo, pero bueno, gracias a Dios por quienes sí pueden estar ahorita, en este momento aquí con nosotros. Dios les bendiga. Hola, hola, hola. Bendiciones. Ya estamos listísimos. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí los trasnochadores, ¿verdad? Dios les bendiga. Hoy nos corresponde dar la introducción a la primera carta que escribe Pablo a Timoteo. Así que en eso vamos a estar meditando hoy. Espero que estén ya listos por aquí. Amén. Bueno, pues creo que ahí vamos los trasnochadores. Vamos a orar y te invito a que estés listo, mira, con tu cuaderno, con tu pluma, con tu lápiz, lo que ocupes, para poder estudiar en breve, ¿verdad? La introducción de esta primera carta a Timoteo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos das el regalo de meditar un día más en tu palabra. Estamos retomando un nuevo año y queremos, Señor, seguir comprometiéndonos a nuestra vida devocional, comprometiéndonos a estar contigo, comprometiéndonos a poder llevar tu palabra a nuestro corazón. Gracias por cada hermano que aún a estas horas de la noche que estamos transmitiendo en vivo está aún conectado. Bendícele, Señor, pero también bendice a aquellos que verán y se unirán a este devocional de manera diferida. Hoy nos ponemos en tus manos, pedimos que tú seas nuestro ayudador, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver la introducción rápidamente de
libro que vamos a empezar a leer, que es la primera carta a Timoteo. Es una carta muy, muy breve. Posteriormente, Pablo escribe una segunda parte también a Timoteo. Básicamente, vamos a ver en breve, pero cada una tiene un propósito diferente, ¿ok? Así que ahorita nos vamos a concretar solamente en esta primera parte. Primera a Timoteo. Quiero compartirte que primera y segunda de Timoteo y Tito, incluso hay quien considera que Filemón, son consideradas las cartas pastorales. ¿Qué es lo que sucede en estas cartas? Que es un compendio de riqueza que Pablo da a hombres que fue encontrando en su camino misionero y que fue llamando e invitándolos para ser parte y para ser equipo en esta labor misionera y evangelística. Y uno de ellos precisamente fue Timoteo. Timoteo fue un joven, muy, muy joven realmente, y bueno, tampoco se cree que jovencito ahí de 15 años, ¿verdad? Fue un joven que en su tiempo fue muy tímido, ¿no? Se cree que Pablo lo conoció durante su primer viaje misionero que él realizó, y algunas de las cosas que sabemos de este joven llamado Timoteo es que se convirtió en un compañero de viaje de Pablo. ¿Te acuerdas? ¿Alguien sabe y recuerda cómo se llamaba su abuela y cómo se llamaba su mamá? Yo sé que sí, ustedes pueden, ayúdenme, los que están todavía aquí para que no se me duerman, ayúdenme a recordar cómo se llamaba la abuela de Timoteo y cómo se llamaba la madre de Timoteo. Estas dos mujeres eran mujeres de fe, porque de hecho cuando Pablo le habla a Timoteo a imitar la fe de ellas, les dice, ellas tienen una fe no fingida. Es decir, ellas eran de una fe genuinas, ellas eran judías. Y se cree que el padre, más bien no se cree, sino Hechos 16:1 nos relata que Timoteo, el padre de Timoteo era griego. Para cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, hay una probabilidad, no conocemos realmente el trasfondo, pero hay la probabilidad de que el padre de Timoteo ya no vivía, ya no estaba ahí. Por eso se relata tanto y se destaca tanto la labor de la madre de Timoteo y de la abuela de Timoteo. Efectivamente, se llamaba Loida y Eunice. Nos lo recuerda la pastora Oyuki, aquí ya vi que ella sí está despierta. Espero que todos los demás también estén aquí despiertos. Entonces, su madre era Eunice, su abuela era Loida, y fíjate qué papel tan importante juega esta abuelita y esta mamá en la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque ellas eran mujeres de fe, eran mujeres sabias, que Pablo toma el ejemplo de estas mujeres para impulsar a Timoteo, porque se cree que Timoteo se manejaba con un perfil bajo. Se cree que él era un joven tímido, que en su momento quizá él se sentía llevado, incluso, por ejemplo, era atacado, ¿no? En las pasiones juveniles, pero él era sincero y honesto. Por eso cuando le escribe Pablo, por ejemplo, le dice, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes y huye de las pasiones juveniles. Es decir, posiblemente cada vez que Timoteo iba hacia Pablo, a lo mejor le decía, ¡ay, Pablo, como soy joven, las chicas en las iglesias me acosan o me dicen? Entonces Pablo, cuando le escribe esta carta, por eso le dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, mantente firme, Timoteo, ¿no? Firme en seguir tu fe, en seguir tu amor por el Señor, ¿no? Entonces, de Timoteo tenemos mucho, mucho, mucho que aprender.
Timoteo se convierte posiblemente desde el primer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo andaba predicando, encuentra a Timoteo y entonces se convierte él al cristianismo y se convierte en un compañero fiel para Pablo. Vamos a ver que tan fiel que lo que termina siendo Timoteo es un pastor. Imagínate, joven él, y termina siendo un pastor. Por eso esta carta que Pablo le escribe es una temática pastoral, donde le describe cómo pastorear la iglesia, cómo dirigir la iglesia, cómo llevar el liderazgo, pero al mismo tiempo se convierte en una carta para todos. Es decir, sí es una carta dirigida al liderazgo, dirigida al pastoreo, pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo es una carta dirigida a todos, porque en mismo Timoteo se dice que la palabra del Señor es útil para... ¿Alguien recuerda para qué es útil la palabra basada en el libro de Timoteo? A ver si alguien más me puede ayudar aquí, de los que están conectados y de los que sí saben, a ver si me citan el versículo al que estamos haciendo referencia. ¿Qué más sabemos acerca de Timoteo? Vamos a ver que esta carta fue escrita a este joven pastor cuando él tiene que iniciar el pastorado. Y fíjate lo que se sabe de Timoteo. Por supuesto que Pablo lo descubre y se refiere a él como un hijo en la fe. Es decir, Timoteo ministró junto con Pablo como misionero. Y más tarde, como te lo dije, recibió el reto de pastorear la iglesia en Éfeso. Ahí fue pastor Timoteo. En la primera carta de Pablo a Timoteo, presenta un manual para establecer el liderazgo en la iglesia. Es decir, más ampliamente, esta primera carta es una mina riquísima en principios para cualquiera que desea tener un impacto en la vida espiritual de otros. ¿Por qué te lo digo? Porque quizá hoy está conectado un padre de familia, una madre de familia, algún joven que quiere impactar en la vida de sus compañeros en la escuela. Entonces, esto es lo que hace de esta carta una riqueza realmente. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 62 y 63 después de Cristo. Así que, bueno, pues vamos a ver también otros datos importantes que vamos a encontrar en la carta a Timoteo. Ya les dije que vienen instrucciones específicas acerca del pastoreo, así como las llamadas cartas pastorales. Y también, fíjate que Timoteo, siendo joven, tomó el difícil y arduo trabajo de encabezar una iglesia local. ¿Recuerdas en dónde? En Éfeso. Esta iglesia en Éfeso era una iglesia descuidada y también era una iglesia informal. Es decir, necesitaba orden, necesitaba estructura. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que, similar a la iglesia que estaba en Colosas, se empezaron a levantar falsos apóstoles, falsos liderazgos que querían meter una ideología similar al gnosticismo. ¿Te acuerdas de eso? Querían mezclar filosofías, de decir, necesitas a Cristo más otra cosa, más filosofías, más muchas letras, más hacer prácticas que hacían o tenían que ver con forzar a la gente a judaizarse también. Así que aquí, al momento de ver el peligro que había en la iglesia de adoptar falsas doctrinas, Pablo nombra a Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces le da en esta carta procedimientos que él tenía que llevar a cabo para hacer el culto, cómo debía tener el control de las mujeres revoltosas en ese momento. Le da también requisitos para el liderazgo. ¿Qué requisitos debe cumplir un líder? Y también le dicta líneas de conducta acerca de las viudas, de los esclavos,
de la gente rica, cómo debía ser, cómo debían conducirse. Así que este libro aborda muchos problemas de la iglesia primitiva, como los obreros mal pagados, la brecha generacional que había, dado que su pastor era muy joven y debía pastorear una iglesia que se estaba empezando a hacer un poquito vieja comparada a la edad de Timoteo, y que ahora tenía que llevar Timoteo nuevos principios, una nueva orden a la que quizá no toda la iglesia estaba dispuesta a sujetarse. Así que había una brecha generacional muy marcada, pero recuerda que muchas veces el llamado no tiene que ver con una edad, tiene que ver con un respaldo de Dios. Así que Timoteo sabía de eso, sabía de una brecha generacional de un joven pastoreando una iglesia vieja, por así decirlo, o un joven pastoreando a personas mayores que él, pero con el respaldo de Dios. También aborda situaciones como la falta de integridad que se estaba viviendo en esa iglesia, el abuso de la ayuda social que se estaba llevando a cabo, el apego al dinero que estaban teniendo algunos de los ricos y pudientes que estaban en ese momento. Y ¿sabes qué? Este tipo de problemas no es nuevo hoy en día. Realmente son problemas que se han vivido desde entonces y que lamentablemente se siguen viviendo hoy. Así que esta carta tiene mucho que enseñarnos. Y yo creo que al momento de meternos y sumergirnos en Primera de Timoteo, nos vamos a dar cuenta de la gran riqueza que va a haber al descubrir que todos formamos parte de un liderazgo, que el hecho de que esta sea una carta pastoral, ¿sabes? Como siempre te hemos dicho, todos somos pastores en alguna parte de donde nos toca asumir una función. Justo mi Maggie, ya nos dice Maggie, en 1 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice así, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que si tú quieres ser un hombre de Dios y una mujer de Dios, esta carta, Timoteo, es para ti y es para mí. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Si tú sabes que necesitas algo donde tengas que ser enseñado, donde tengas que ser redarguido, donde tengas que ser corregido, donde tengas que ser instruido en justicia, bueno, la carta que escribe Pablo a Timoteo es una carta para nosotros. Recuerda que es una carta con instrucciones para pastorear la iglesia en Éfeso, pero al mismo tiempo que nos enseña a nosotros cómo debemos conducirnos y lo que se espera de nosotros como iglesia y sobre todo los que estamos en un liderazgo. ¿Tú eres líder? En casa eres líder, ¿verdad? Si eres padre, si eres madre, eres líder. Si en el trabajo tienes a alguien a tu cargo, también eres líder. Y algo de esto, aunque es para iglesia, pero estoy segura que los principios espirituales aplican a muchas de las áreas en nuestra vida secular. Así que mantente atento a todo lo que Dios quiere enseñarte. ¿Qué es algo que te quiero dejar en tu corazón? Al estudiar Timoteo nos daremos cuenta de algo. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuál crees que es el trabajo más difícil? ¿Tú cuál imaginas que es? Alguien contestaba que el trabajo más difícil es el de un neurocirujano. ¿Por qué? Por toda la responsabilidad que tiene de hacer las cirugías en la cabeza, lo complejas que pueden ser y el resultado que se tiene que esperar. Entonces, hay quienes dicen que esa es la profesión más difícil. Otros contestaban que los trapecistas tienen un trabajo muy difícil porque arriesgan tal cual su vida. Otros dicen que un controlador de tráfico aéreo tiene uno de los trabajos más difíciles porque en sus manos está la seguridad de miles de pasajeros que abordan aviones constantemente en un aeropuerto. Hay muchas profesiones muy difíciles, pero te digo algo, si Pablo existiera aún hoy, si todavía tuviera vida, hoy ya está en la presencia del Señor, pero si Pablo hoy
tuviera vida, creo que él nos respondería que el trabajo más difícil de todos los tiempos es el hecho de pastorear. Ese es un trabajo sumamente difícil y te voy a decir por qué. Porque un pastor, un líder, no trabaja solamente para un asunto netamente humano. Si un neurocirujano comete un error, el paciente sí, quizá arriesgue su vida, quizá se le muera en la cirugía, pero ¿sabes qué? Si un pastor no hace su función, no solamente hay una muerte física, sino hay una muerte espiritual. Y ¿sabes? Decía alguien, el trabajo más difícil está en las manos de un pastor, porque el pastor requiere todas y muchas de las habilidades que todas las demás profesiones tenían. Por ejemplo, el pastor, al mismo tiempo que es predicador, muchas veces la tiene que hacer de psicólogo, otras veces tiene que ser un asistente social, otra vez tiene que ser un médico para atender a su gente, para cuidarla, otras veces tiene que ser un buen administrador, otras veces la hace de un buen supervisor, otras veces la tiene que hacer de un excelente comunicador social y todo lo que incluye el trabajo pastoral. ¿Y sabes? Esa ardua tarea para todos aquellos que sabemos que tenemos un llamado en el Señor, así no sea pastor, sino que sepas que hay un llamado en tu vida y que Dios te está desafiando a eso, ¿sabes? Hay una carta para ello. Y esas son las cartas pastorales, para enseñarnos. No podemos decir, nadie me enseñó, el Señor me llamó nada más así, o es que yo quisiera servir, pero no sé cómo. Para eso está Primera, Segunda de Timoteo, Tito, y aún Filemón nos puede dar un panorama para ejercer esta hermosa tarea de poder pastorear el corazón de una iglesia, pero también el corazón de aquellos a quienes Dios nos pone en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar orden y nos va a enseñar amor por nuestro Dios y cómo hacer las cosas de mejor manera. Así que no escatimes lo que vamos a encontrar en esta primera carta a Timoteo, sino preparémonos para toda la riqueza que nuestro Señor quiere hablarnos, ¿sale? Este es un pequeño panorama de lo que vamos a encontrar en Timoteo, que básicamente es instrucciones pastorales para poder llevar de mejor manera el corazón de una iglesia que en su tiempo se estaba revelando, que tuvo que enfrentar situaciones como mantener una sana doctrina en medio de un caos donde falsos profetas se estaban levantando, mantener un caminar piadoso en los corazones que se estaban desviando de cómo mantener un corazón para el Señor, también de lidiar contra la controversia que implica el cuidar un rebaño. Todo eso es algo de lo que nosotros debemos aprender. Y recuerda sobre todo que pastorear, solo una parte es lo que uno predica en el sermón, todo lo demás es ejemplo, como lo hizo Pablo a Timoteo. Pablo fue un ejemplo para Timoteo en el área pastoral. Su vida misma marcó la vida de Timoteo y ese hombre tímido se convirtió en un hombre fuerte para Pablo. En cada una de las cartas o en muchas de las cartas que Pablo escribió, ahora siempre hacía mención de que Timoteo estaba con él, ese hijo amado estaba con él. Así que sin importar cuán perfil bajo creemos o creamos tener, Dios siempre nos quiere desafiar a ser hijos en la fe que hagan sonreír el corazón de nuestro Padre Dios y podamos cumplir con nuestro propósito. Y bueno, pues va a haber mucha riqueza en Timoteo que nosotros podamos aprender, ¿sale? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por cartas como estas que nos dan instrucciones precisas acerca de cómo avanzar en nuestro liderazgo y en ser iglesia. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta introducción que pudimos hoy aprender. Te pido que este nuevo libro que vamos a comenzar traiga un desafío a nuestro corazón, nos instruya, nos enseñe, nos corrija, nos redarguya en toda área que nosotros necesitamos mejorar. Entendiendo que es una carta pastoral, queremos, Señor, aprender de ella en lo que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia, por estar conectados a estas horas de la noche. Deseo que Dios les bendiga en gran manera.
que descansen.